Buenos días a todos quienes nos siguen nuestra programación habitual en este sábado de 9 a 10 de la mañana. Estamos prácticamente en una programación de alguna manera especial, en una coyuntura bastante complicada para el tema educativo, sobre todo después de 2 semanas consecutivas de movilizaciones que se han generado a nivel nacional, intentos de diálogo, muchas veces se han planteado ya respuestas incluso escritas de parte del Ministerio al pliego presentado por la Confederación de Maestros Urbanos del país, pero en todo caso hasta el día de hoy no se ha arribado a ninguna solución ni ningún entendimiento después del planteamiento de los 200 puntos de su pliego, que los tenemos acá en mano. Prácticamente se han reducido a 5 puntos y de esos 5 puntos tampoco se ha tenido un avance sustancial, sobre todo en la comprensión de la petición. Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de este tema que nos parece fundamental, con el ánimo sano de pretender un poco orientar y conocer también algunos otros elementos que hacen al pliego que están planteando la Confederación del Magisterio Urbano, porque más allá de lo que aparentemente pueda sonar interesante y legítimo de reivindicar mayor asignación de recursos económicos para el sistema educativo del país, también no se tiene con precisión establecida a dónde van a ir supuestamente esos recursos. Todo el mundo sabe muy bien de que ese incremento de recursos económicos que hoy está demandando el magisterio no puede terminar, ¿no es cierto?, únicamente en incrementos salariales del propio magisterio, porque el problema de la calidad educativa, el problema de la educación en el país no va a pasar necesaria y únicamente por el milagro automático de asignarles mayores recursos a sus sueldos y salarios del magisterio, y por ello desde el día siguiente ellos van a mejorar la calidad educativa. Eso no es así, ¿no? De hecho, ha habido unos incrementos interesantes que se han dado en los últimos años, ¿no es cierto? Y tampoco ha mejorado la calidad educativa. Entonces, hay que desglosar y hay la necesidad un poco de orientar, o cuando menos de dar a conocer algún punto de vista probablemente un poco más objetivo de lo que realmente está pasando en este momento. El tema de la educación hoy en día es fundamental, más que antes. ¿Por qué? Por una razón. Estamos, ¿no es cierto?, en la era del conocimiento. Estamos en una época donde el conocimiento es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y por esa misma razón el tema educativo ha recobrado mayor relevancia para el desarrollo sostenible de los países, ¿no? Entonces no puede, en el caso específico de Bolivia, quedarse de brazos cruzados y mantener la calidad educativa que no es de las mejores. Ya lo hemos dicho una y tantas veces, ¿no? El problema fundamental de la calidad educativa tiene que ser atendido de manera urgente. Por ejemplo, el año 2020 han sido ya publicados los resultados que ha hecho la UNESCO a través del IESE, el laboratorio que ha medido la calidad educativa de Bolivia. De entre 16 países de Latinoamérica, Bolivia está en el 13º, es decir, después nosotros estamos en los últimos lugares, 3 países después de nosotros. Entonces eso tiene necesariamente que cambiar, y eso no lo dice ningún partido político, no lo dice ninguna institución gubernamental, tampoco lo dice ninguna persona o ningún opinador que está hoy de moda, ¿no es cierto?, que la calidad educativa está en ese nivel. Lo dice un organismo internacional cuya labor fundamental, ¿no es cierto?, es precisamente desarrollar procesos de evaluación de las calidades educativas o de sistemas educativos a nivel mundial. Entonces, ese resultado debería llevarnos a pensar, solo ese resultado debería llevarnos a pensar y a plantearnos el desafío de mejorar la calidad educativa del país. Y lo que es peor, hasta el día de hoy no se ha podido, ¿no es cierto?, hacer una propuesta de parte del propio sector del magisterio para poder mejorar la calidad educativa. No conocemos, y tengo en manos el pliego petitorio de la Confederación, acá está, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, que ha planteado su pliego petitorio del Magisterio Urbano Nacional al Ministerio de Educación. En el pliego, más allá de propuestas que van a ir encaminadas a mejorar la calidad educativa, es un pliego que reivindica aspectos eminentemente económicos, salarialistas, ¿no es cierto?, y administrativos que tienen que ver con el sector de la educación. Pero desde ningún punto de vista es una prioridad
del propio magisterio mejorar la calidad educativa. Entonces ese es un tema que tiene que llamarnos la atención, no solamente a quienes hoy en día están, ¿no es cierto?, movilizados, que son los maestros, que de por medio también están las juntas de padres de familia, que están ambivalentes, unos que apoyan, ¿no es cierto?, la implementación de los últimos contenidos que están en esta suerte de actualización de la currícula, y otros que están negando, ¿no es cierto?, su implementación. Pero el tema fundamental es también de que la población boliviana tiene que reaccionar. Si no mejoramos la calidad educativa, lamentablemente, ¿no es cierto?, vamos a vernos perforados y no nos vamos a poder enfrentar en mejores condiciones para el desarrollo que se nos viene en esta era del conocimiento, donde es fundamental la calidad educativa. Ahora, lo que queremos nosotros en esta oportunidad es plantear una reflexión profunda, independientemente de las reivindicaciones casi salarialistas y administrativas que ha planteado el magisterio urbano. No tienen nada que ver con mejorar la calidad educativa, no están planteando aspectos que vayan a trascender, ¿no es cierto?, que se pueda percibir un cambio en el aula, sino más bien están planteando reivindicaciones eminentemente salarialistas y administrativas. Y esto tiene que la población ver qué es lo que hace finalmente, porque también lo hemos dicho una y varias veces, al que le interesa la calidad educativa de sus hijos, ¿no es cierto?, es a los padres de familia. El Estado puede pasar, es más, puede terminar llegando a un acuerdo con el propio magisterio y suspendiendo la implementación de la actualización de la currícula y posponiendo a la realización del Congreso Educativo a nivel nacional. ¿Quién se va a ver perjudicado? Son precisamente nuestros hijos, que no van a actualizarse sus contenidos. Cuando en el contexto, solamente sin ir más allá, solo en el contexto latinoamericano, estamos viendo de que estos cambios ya prácticamente llevan 15, 20 años de implementación. La educación STEAM, que es un modelo de la década de los 90, prácticamente lleva estos contenidos que hoy en día están pretendiendo pálidamente implementarse. Yo digo pálida y tímidamente que están pretendiendo implementar, lo digo porque precisamente conocemos de fondo. Lo que se está pretendiendo hacer es una pequeña, si vale el término, inducción en esta temática, pero no es tampoco de que se haya incorporado, se esté incorporando de manera agresiva en los temas de la robótica, los temas de educación financiera, los temas de la lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Sino es una pálida y tímida implementación que me parece que va en el sentido gradual, ¿no es cierto?, que pueda aportarse. Pero estos temas tienen necesariamente que ser discutidos por la población. No podemos limitarnos simplemente a ver el conflicto entre el magisterio y el gobierno nacional y ver qué es lo que hacen las juntas de padres de familia. Lo que tenemos que ponernos a pensar es la viabilidad económica del país, que pasa necesariamente por mejorar la calidad educativa. Toda economía en el mundo se sostiene sobre la base de un sistema educativo. Y si en el caso boliviano no realizamos ningún tipo de actualización, que es lo menos que se puede hacer, porque no solamente necesitas actualización, sino necesitas realizar transformaciones de fondo, ¿no? Entonces, si nos negamos a hacer una actualización en un proceso simplemente de inducción de estos nuevos contenidos, lamentablemente no vamos a poder transformar la educación. Pero hay también que decirlo públicamente, es que si bien antes el monopolio de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, recaía, la forma de aprender recaía única y exclusivamente en el profesor, hoy en día ya no es así. Es decir, no solamente la gente, los jóvenes, los niños están aprendiendo hoy en día a través de las clases presenciales o virtuales que puedan tener en sus unidades educativas. Hoy en día, ¿no es cierto?, nuestros niños y jóvenes y profesionales están adquiriendo nuevos conocimientos a través de otras tecnologías. Y una de ellas es precisamente a través del Internet, con las denominadas plataformas educativas o los recursos educativos libres. Entonces, no se trata simplemente de ser reticentes a la remoción de los contenidos educativos. Ahora, por el que solo hecho de que el magisterio nos pueda decir rechazamos estos contenidos, ¿no es cierto?, no quiere decir de que nuestra juventud, nuestra niñez esté adquiriendo esos conocimientos, como la robótica, como el ajedrez, el propio inglés, etcétera. Cuidado que el día de mañana, y cuidado de que las propias autoridades de gobierno, que deberían desde mi punto de vista hacerlo,
Si los profesores no quieren enseñar estos nuevos contenidos curriculares, pues bueno, hay que hacer un trabajo de concientización para que la población boliviana, a través de las plataformas educativas que son de acceso gratuito a nivel mundial, ¿no es cierto?, puedan, ¿no es cierto?, adquirir estos conocimientos. Los profesores son reticentes a enseñar sobre la robótica, pues ahí tienen las plataformas educativas de Khan Académica, de Coursera, de Platzi, Doméstica y otras tantas, que son contenidos absolutamente gratuitos y que se necesita básicamente contar con internet y un dispositivo para poder adquirir esos conocimientos. Entonces, cuidado, que el monopolio no está ya en manos sola y únicamente de los maestros. Hoy en día, con el adelanto tecnológico, se puede adquirir esos conocimientos, que si no los quieren dar los maestros, pues ahí están las plataformas educativas, que pueden formar parte. Y dicho sea de paso, debería verse esa posibilidad seriamente de analizar de que nuestras nuevas generaciones, como está ocurriendo en el resto del mundo, tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de adquirir esos conocimientos a través del internet y con estas plataformas educativas libres, y que ese conocimiento pueda ser también evaluado en el aula. Porque si no mejoramos, ¿no es cierto?, lamentablemente nuestro país está condenado a no poder lograr su superación. Ese es un tema de fondo que se nos viene y hay elementos que lo demuestran que así ha venido sucediendo. Si bien es cierto que a partir de este año, el gobierno, con la actualización de la nueva currícula, está pretendiendo incorporar el tema, por ejemplo, de la robótica, ¿no es cierto? Todo el país lo sabe muy bien, que la robótica desde hace años atrás se han venido introduciendo en las unidades educativas. Es más, nuestro país ha logrado certámenes nacionales y certámenes internacionales en esta área de la robótica, cuando la robótica no forma parte del contenido educativo. Lo que quiero reflejarles con este ejemplo es de que independientemente a lo que está o no queriendo el magisterio que se introduzcan estos nuevos contenidos educativos, la población ya los está adquiriendo. La población ya está recibiendo esos contenidos educativos y no lo está haciendo en el aula de la mano del profesor, lo están haciendo a través de estas plataformas educativas de acceso gratuito, contenidos de primer nivel, de alta calidad educativa, con los adelantos más recientes que nos ofrece el internet. Cuidado, que el conocimiento ya no es único y exclusivo de los maestros. Y si los maestros continúan en esta posición reticente de rechazar la actualización de los nuevos contenidos, cuidado de que el día de mañana, y debería hacerlo así, cuidado que el día de mañana diga pues el propio gobierno, bueno, si ustedes no quieren enseñar algo que los tiempos hoy en día están demandando que deben saber nuestras nuevas generaciones, niños y jóvenes, pues haremos de que ellos aprendan a través de estas plataformas educativas que están en el internet. Entonces, esa es la tendencia mundial. Esa es la tendencia mundial y cuidado de que eso vaya a ocurrir. Cuidado de que el propio magisterio, ¿no es cierto?, se deje o se quede atrás en este adelanto tecnológico, porque nos los han demostrado de que no han tenido los mejores resultados. A ver, si recordamos un poquito, desde el 2011, para ser más precisos, se ha empezado ese programa de dotación de computadoras para los maestros. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, hemos llegado hasta el 2019 con la dotación de computadoras para los maestros. Que no eran los mejores equipos, que no eran los últimos dispositivos con la última tecnología, sí, pero eran computadoras que han recibido de manera gratuita los maestros. Viene la pandemia del 2020. ¿Qué hemos hecho? Cuando se ha planteado el desafío de ir a la alternativa de la educación virtual, ahí ha sido la primera evaluación donde los maestros, habiendo recibido las computadoras, ¿no es cierto?, nos han demostrado de que no las han hecho uso y nos han demostrado que no han desarrollado sus capacidades. Puede decirse que UNEPCO, puede decirse que Profocon
no han cumplido con sus objetivos, tal vez. Es decir, estoy hablando de 2 unidades dependientes del Ministerio de Educación que tenían la tarea fundamental, ¿no es cierto?, de actualizar los conocimientos de los profesores a través de cursos cortos. Y ahí también hay que decirlo, se ha enfocado el gobierno en los nuevos contenidos, pero más de carácter doctrinario, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha hecho énfasis en la preparación, en la actualización de cursos específicos que vayan a potenciar, ¿no es cierto?, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Llega el 2020, entonces, la educación virtual se corre a esa posibilidad, se aplaza, se clausura la gestión 2020. Así de claro. Volvemos el 2021 con una pequeña experiencia, ¿no es cierto?, del 2020, y tampoco la educación virtual nos demuestra de que fue una alternativa. Fue también, lamentablemente, otro fracaso. Y gran parte de ese fracaso se debe precisamente a la total desactualización de los maestros en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y lo decimos con conocimiento de causa. Hay un total, el grueso de la población magisterial, lamentablemente no está actualizando sus conocimientos. Hay dignos profesores y los conocemos, y en este espacio muchas veces no solamente de Sucre, de Chuquisaca, sino del país entero, hemos reflejado de que hay profesores que han ido más allá, pero de manera voluntaria, por ese compromiso que tienen con la educación. Han generado incluso softwares, han desarrollado contenidos súper interesantes, bastante innovadores. El Educa Innova, que con sus luces y sombras, pero al final ya están en su 17ª, si no me acuerdo mal, versión, que es una actividad del Ministerio de Educación, ha sido también algo interesante que ha promovido a que los maestros, los profesores, no todos, sino aquellos comprometidos, empiecen a visibilizar todos los avances que han podido lograr. Y es excelente, tenemos unas experiencias maravillosas que han desarrollado nuestros profesores a nivel nacional, pero son los pocos. Lamentablemente son los pocos. El grueso, lamentablemente, está desactualizado. Y ahora, hoy en día, aquella persona que no conoce, ¿no es cierto?, lo mínimo de la tecnología, es un analfabeto digital, o le denominan también como analfabetismo funcional. Hoy en día todo pasa a través de el conocimiento digital. Y hay la ciudadanía digital. Las transacciones bancarias se hacen digitalmente. En fin, hay una serie de cosas que ya no puedes ocultar, que ya no puedes tapar. Y si la si la educación ya no responde a esa realidad, lamentablemente, no es cierto, necesitas mínimamente hacer una actualización. Y yo creo, esa es mi percepción personal, creo que se advierte a nivel nacional una suerte de comprensión del desafío que tienen las nuevas generaciones. A ver, yo creo que a nivel nacional los papás están comprendiendo la necesidad de que sus hijos tienen que aprender nuevas cosas, que sus hijos tienen que aprender cosas que son actuales, que la tecnología ya es algo del día a día, ya no es algo que va a venir, sino es algo que ya está con nosotros. Entonces hay una comprensión, hay una necesidad, y creo que a eso se debe precisamente esto de que algunos padres de familia apoyan, otros padres de familia rechazan. Pero en el fondo, todos están conscientes de que se necesita mejorar la calidad educativa. Y eso es precisamente lo que debería ponerse en debate. Querer mejorar la calidad educativa, esa debería ser la premisa sobre la que deberíamos trabajar. Esta actualización de contenidos que está planteando el Ministerio de Educación, como les digo, es algo muy básico de inducción, no es un tema de fondo, pero hay que hacerlo. Pero si a esto que es básico, elemental, estamos rechazando, ¿qué vamos a hacer prácticamente así? Así no vamos a poder actualizar la educación y menos vamos a poder, ¿no es cierto?, generar un verdadero desarrollo sostenible a nivel nacional. De esto vamos a hablar en nuestra programación, pero también vamos a tener expertos en el programa para que nos comenten acerca de estos temas, de estos desafíos que no siempre, ¿no es cierto?, ocupan la agenda de los medios de comunicación.
A veces nos reducimos simplemente a dar a conocer el cronograma de las movilizaciones de los maestros. Y de parte del gobierno volcamos nuestra mirada y solo cubrimos que si el gobierno está atendiendo o no está atendiendo el pliego que ha presentado los maestros. ¿Hay diálogo? ¿No hay diálogo? Se volvieron a reunir, se volvieron a separar, las protestas en las calles están cada vez más duras, los enfrentamientos están reportando heridos, detenidos. Eso es lo que por afuera se está mostrando. Pero el tema de fondo es el que nosotros les invitamos de la manera más respetuosa a usted, padre de familia, a usted, mamá, a ustedes jóvenes también, les invitamos a reflexionar sobre la verdadera importancia de la educación. Si no actualizamos nuestros contenidos educativos, que reitero, la propuesta del gobierno no es la más perfecta, son apenas unos pequeños matices, pequeños cambios, pero si no empezamos por algo, lamentablemente nos vamos a quedar en el retroceso. Pero ojo, nuestros hijos y niños no por ello están dejando de aprender cosas que hoy en día se necesita. Si no lo están haciendo en el aula, de la mano de sus maestros, lo están haciendo a través de las herramientas tecnológicas, como es el Internet, como son las plataformas educativas. Y cuidado que el día de mañana cobre mayor relevancia esa educación que están adquiriendo nuestros hijos y jóvenes a través del Internet con las plataformas, frente a la otra educación presencial. Cuidado. Porque cuando haya ese desequilibrio de que esta se vea, la educación virtual, se vea de mayor relevancia, el impacto sea mayor, cuidado de que lo otro se atrofie, ¿no es cierto? Y se venga abajo. Entonces, creo que es un momento importante para reflexionar y para plantear el tema de la educación en su verdadero contexto. No del cronograma de movilizaciones, ni de las respuestas que dé el gobierno, ni el saldo de los enfrentamientos entre heridos o detenidos. No. El tema de fondo es que la educación está mal en Bolivia. Lo dijo la UNESCO, no lo dijo cualquier institución, lo dice la UNESCO. De 16 países latinoamericanos, Bolivia ocupa el 13º lugar. Así está nuestra educación en el país. Y ese simple hecho debería llevarnos a generar un debate para mejorar la calidad educativa. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Quédate con Virtual Educa Bolivia para hablar de educación. Para hablar de educación. Correo del Sur Radio. El Sur tiene la palabra. ¿Qué haces todo el día en la cama? Deberías estar buscando trabajo. Encuentro. ¿Cómo que no hay trabajo? Busca en el Arca de Noé. Vender, comprar, hacer negocios, ofrecer servicios. Arca de Noé, todos los días, junto a Correo del Sur. No se quede sin salir de casa. Compre Baterías Nagasaki, potencia sin límite. Nagasaki es una línea de baterías japonesas para automotores que se destaca de su competencia por sus acabados. Posee tecnología AGM con fibra de vidrio, celdas altamente comprimidas, rejillas de última tecnología, caja y tapa reforzadas, separadores de microfibra de vidrio, placas optimizadas, 3 veces más resistente, mayor poder y más durabilidad. Por estas y más características, es que confiamos en que nuestro producto es tu mejor opción frente a un cambio de batería. Baterías Nagasaki, potencia sin límite. Además, ofrecemos los siguientes servicios: mantenimiento completo, cambio de líquidos y recarga, escaneo completo, venta de agua destilada y acidulada, venta de accesorios o partes de batería. Estamos en la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin número, a 1 cuadra de la Iglesia Sagrada Familia. Teléfono y WhatsApp de referencia: 78 63 42 24. Baterías Nagasaki, potencia sin límite. 29 de noviembre de 1987. Nace a la luz Correo del Sur, el diario de la capital.
Más de 3 décadas de periodismo, compromiso y verdad. Correo del Sur. 35 años. Eduquemos para un mundo nuevo. No existe una nueva malla curricular, existe una actualización de contenidos para adecuar la educación a los nuevos desafíos del mundo moderno. La última actualización tenía más de 13 años. El gobierno de Luis Arce demuestra un fuerte compromiso en mejorar la educación con la creación de 7.500 nuevos ítems y anunció que no habrá reordenamiento. El presupuesto para educación supera los 26.000 millones de bolivianos. Es la cifra más alta en la historia del país. Dialoguemos sin marchas ni presiones. Unidos rumbo al Bicentenario. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Farmacias San Agustín y FSA Express ya tienen su e-commerce, donde encontrarás todo lo que necesitas. Solo entra a fsa.bo desde tu celular o computadora. Crea una cuenta o inicia sesión. Selecciona el producto, la cantidad, el método de pago y listo. Puedes recoger tu pedido de la sucursal más cercana o recibirlo en tu hogar. FSA, tienda online. Gracias a una buena planificación y administración, logramos incrementar la inversión pública del municipio de Sucre. Este año tendremos 131 cuadras por las cuales los vecinos no volverán a pisar tierra, aparte de nuestro presupuesto anual. El primer programa que inició en octubre del año pasado está concluyendo este mes. Hemos pavimentado 53 cuadras aproximadamente. Por más calles con pavimento rígido. El segundo programa empieza en agosto de este año y va a concluir en noviembre. Vamos a pavimentar aproximadamente 31 cuadras. También pondremos en marcha el programa de recapado asfáltico. Vamos a tener el programa de asfalto flexible que empezamos también en agosto. Son 47 cuadras gracias a la buena administración que estamos llevando en nuestro municipio. La segunda etapa de nuestra reactivación económica avanza a paso firme. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Quique, alcalde del Bicentenario. Prueba el excelente rendimiento y calidad de Cemento El Puente 1P30 Especial y Cemento El Puente 1P40 Alta Resistencia. Disponible en Sucre para todos tus proyectos. Si quieres construir, Cemento El Puente es tu mejor opción. Por ahorro, resistencia y calidad. Visita y consulta sobre nuestros productos en nuestra oficina comercial en la calle JJ Pérez, número 301, Plazuela, Cochabamba. También puedes comprar Cemento El Puente directamente en nuestros distribuidores autorizados. Llámanos al 782-2016-2 o a través de nuestra línea gratuita 800-103-606. Cemento El Puente. Calidad, resistencia y rendimiento al mejor precio para tu construcción. Quiero explicarte cuáles son las fases para poner en marcha nuestro nuevo hospital, La Jastambo. La tercera fase es la puesta en marcha del hospital, con un comité médico que elabora protocolos, planes y sistema de funcionamiento del nuevo hospital. Luego el Ministerio de Salud y Deportes dotará de bata blanca, es decir, los ítems médicos y médicos especialistas. La gobernación debe designar la bata gris o personal administrativo. La fase final es el funcionamiento definitivo del hospital. Hoy, esos sueños se están constituyendo en una realidad. Estos son sus hospitales, Hospitales para Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Quédate con Virtual Educa Bolivia para hablar de educación. Para hablar de educación. Continuamos con nuestra programación y vamos a tener también en minutitos más la participación precisamente de nuestros jóvenes profesionales en muchos casos y otros que están preparando, ¿no es cierto?, a delegaciones que están participando en eventos, como lo decíamos, en eventos no solamente nacionales, sino en eventos internacionales. Precisamente nos vamos a contactar con Andy Porcel Velázquez, él es instructor de robótica, él es chuquisaqueño. Él nos ha traído varios logros, preseas para nuestra ciudad, para el departamento, para el país, en certámenes internacionales. Y también
de acá a una semana se va a desarrollar un evento precisamente clasificatorio de lo que muchos de ustedes han debido escuchar hablar, que es el famoso Robo Matrix. Este es un certamen, es una liga a nivel internacional y obviamente a niveles de país inicialmente se realizan los certámenes, los eventos, para precisamente clasificar y participar de los eventos internacionales. Y este se va a desarrollar precisamente el próximo fin de semana. No sé si tenemos ya el contacto con Andy Porcel Velázquez, a quien le damos la cordial bienvenida. Buen día, Andy. Buen día, muchas gracias por la invitación y feliz por estar aquí. A ver, dando Andy, buenas noticias, ¿no? Coméntanos, sabemos de que tú vas a participar la próxima semana, el próximo fin de semana, con un equipo de chuquisaqueños en este evento clasificatorio de Robomatrix. A ver, coméntanos cómo se ha preparado el equipo, quiénes son, etcétera. Bueno, como cada año se realiza la Robomatrix a nivel nacional, primeramente hay una etapa nacional en la que se tiene que clasificar y se tiene que obtener los primeros 3 lugares o los primeros 2 lugares dependiendo de cada categoría. Dichos puestos se acreditan para poder participar en el evento que se realiza, que es la final continental en México, ¿no? Justamente ahora mismo estoy preparando a 10 chicos, los cuales van a ir en distintas categorías para dar lo mejor y puedan clasificar, ¿no?, al evento de la final continental. Todos ellos son chuquisaqueños, ¿verdad? Sí, todos son de aquí, todos son chuquisaqueños, son personas que son netamente de colegios de Sucre. Muy bien. A ver si nos puedes presentar de manera muy rápida a todos ellos, que entiendo lo van a representar en distintas categorías. A ver si los conocemos. Adelante, Andy. A mi lado tengo a Ezequiel. ¿Yo? Ezequiel, su apellido y de algún y si nos citas el establecimiento educativo sería mucho mejor. Ezequiel, ahora buen día. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿De qué establecimiento educativo? Ezequiel Mamoni Fernández, Victoria 10, mi escuela. Muy bien. A ver, preséntanos a tu compañerito. Me llamo Aaron González, soy de Adolfo Siles. Muy bien, del Adolfo Siles. Muy bien, una escuelita afamada del centro de nuestra ciudad. A ver, ¿qué otros, si estás todavía, Andy, alguien más que nos puedas presentar en este momento? A Cristian. Cristian, buen día, tu nombre completo y de qué unidad educativa. Cristian Panco Toriguano, vengo del colegio boliviano alemán. ¿Del colegio alemán? Ahora estoy en el Pilling, tercero A de secundaria. Estoy con un equipo que se llama Jonah, estamos trabajando en un sigue líneas. ¿Seguidor de línea? Muy bien. Ahí está entonces los tres que van a representarnos también, de 10 nos dices, Andy, ¿verdad? Sí, justamente se parten en horarios distintos, los cuales vienen en la tarde o en la mañana, dependiendo de su horario, para poder avanzar en cada uno de sus proyectos que tienen en mente, ¿no?, para poder representar. Tú estás en tu taller en este momento, están en plena práctica. Sí, justamente los chicos han llegado hace unos instantes para poder avanzar en los prototipos que tienen en mente, ¿no? Perfecto. El evento se desarrolla este fin de semana, ¿en qué ciudad? Y acá, ¿quiénes van a poder, entiendo que es un evento de clasificación, ¿quiénes van a ser los que van a poder representar al país en este evento internacional? Justamente el siguiente fin de semana, que es el 1 y el 2 de abril, es el evento en la ciudad de La Paz. Como cada año tiene un convenio dicho evento para que se realice en la Universidad Católica en la ciudad de La Paz, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la expectativa, Andy? Porque sabemos que en otros eventos se ha ganado también.
Bueno, las miras son altas, como siempre, y con vibras positivas siempre para poder dar lo mejor, y los chicos de la misma manera, ¿no? Estén animados y con las mejores miras y los mejores pensamientos para dar lo mejor y puedan clasificar, ¿no? Muy bien. Acreditar hasta el final. Andy, hacemos votos para que el próximo fin de semana nos puedas traer buenas noticias para nuestro departamento y pueda de esta delegación de 10 niños, ¿no es cierto?, puedan ser acreedores de los primeros lugares y de esta manera participar de este evento internacional que se va a desarrollar en México. Un abrazo, querido Andy. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista, la cobertura. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Andy. Gracias, chicos, por poner en alto el nombre de Sucre, de Chuquisaca, que tiene su sitial a nivel nacional en el tema de robótica. Robótica que no la han aprendido en clases ni en las aulas, sino robótica que la vienen aprendiendo, ¿no es cierto?, de otra manera, así con cursos particulares y también haciendo uso, ¿no es cierto?, de las plataformas. Gracias, Andy, un abrazo. Hasta otra próxima oportunidad. Un abrazo. Hasta otra oportunidad. Bien. De esa manera, lo que les decíamos, hay una sed, hay un interés natural de parte de nuestros niños para poder aprender, ¿no es cierto?, estas temáticas que son fundamentales hoy en día. Estamos en otros tiempos, ¿no? Y en estos tiempos esto es lo que se tiene que aprender. Felicitamos a todos aquellos niños que tienen el interés, obviamente que recae todo el costo y el esfuerzo de sus papás, en sus familias, pero hacen posible, ¿no es cierto?, para participar en estos eventos nacionales e internacionales. Y continuando con nuestra programación, vamos a, no sé si es posible, tomar contacto un minutito para que nos puedan reflejar qué es lo que está pasando allá en la reunión que ha sido el programa del día de hoy. Buenos días. Sí. Hola, buen día, Jimmy, estamos al aire. Estamos al aire, ¿no? A ver, vamos a mejorar la conexión una vez más. Ahí está. ¿Ahora sí? A ver, Jimmy, buen día. ¿Cómo estás, Weimar? Muy buenos días. A ver, para el día de hoy tenían programado una reunión, una asamblea de padres de familia. Quisiéramos que en un par de minutitos nos puedas reflejar cómo anda. Hola. Sí, adelante, Jimmy, te estamos escuchando. Sí, tenemos una convocatoria desde la Junta de Distrito, han ratificado. Es una asamblea bastante importante donde se tiene que definir una postura oficial sobre la aprobación o rechazo a la actualización de la malla curricular. Es clara la instructiva, Weimar. Nos indican que teníamos casi 10 días para convocar a asambleas en cada una de nuestras unidades educativas para sacar una postura. Aquellos que no lo han hecho y aquellos que lo hemos hecho con anterioridad, bueno, llevar el acta o un documento que respalde la postura con la firma de todas nuestras bases, ¿no? En ese sentido es un requisito indispensable hoy día para la asamblea, para que no vayan dirigentes con posturas personales que a veces no llevan criterios hasta políticos. En ese sentido es clara la instructiva. Ayer también nos han vuelto a mandar una nota instruyéndonos que para el ingreso solo van a ingresar un presidente, o sea, el presidente de la unidad educativa no puede ir con acompañantes como anteriores veces lo hacían algunos para que ahí hagan bochinche. Tienen que estar con el documento en su mano para respaldar la postura oficial de su unidad educativa. Y bueno, pues hay varios puntos que se van a tocar, como el tema del desayuno escolar, infraestructura. Se va a hacer un análisis del aspecto pedagógico dentro del aula de nuestros hijos. Y el último punto a tratar es el conteo de resoluciones, y lo que diga la mayoría se va a acatar y se va a sacar, ¿no?, una postura como junta de distrito. Eso es lo que nos han ido indicando durante la semana. Esperemos que aquellas personas y aquellos dirigentes que a veces hasta salen a los medios de comunicación a decir el rechazo o a favor, lleven hoy día el documento y ahí
veremos si realmente hay una aprobación o rechazo a esta actualización de la malla curricular, Weimar. Creo que es lo más correcto que está haciendo la Junta para evitar ya polémicas, porque hay reitero, dirigentes que salen a los medios de comunicación haciendo alusiones hasta personales, sacando criterios personales, y lamentablemente en el grupo de presidentes han salido denuncias de que incluso obligan a los padres de familia a movilizarse en apoyo al magisterio a costa de multas, ¿no? Todo eso, el día de hoy vamos a tratar de sacar humo blanco, a favor o en contra, se va a respetar lo que diga la mayoría. Y lo importante, Weimar, ¿no? Ayer ya habían 2 o 3 personas, presidentes, que amenazaban con ir con todas sus bases a hacer vigilia. No entiendo esa postura, porque ahí demuestran que no tienen un criterio bien formado o un criterio firme, porque no necesitamos llevar a nuestras bases para hacer confrontación, o en el caso de que su criterio personal no gane, tenga que buscar el conflicto. Es clara la convocatoria, Weimar, se va a contar los votos resolutivos, las actas en aprobación o en rechazo, y lo que la mayoría simple gane va a ser la postura oficial de la Junta, a favor o en contra, y en función de eso también determinaremos qué acciones tomar en el futuro, ¿no? Muy bien. Bueno, Jimmy, esperamos que sea una reunión de altura, que haya, sobre todo, que no haya ningún escándalo y se llegue a un buen acuerdo, independientemente a lo que puedan resolver, es decir, si apoyan o no a la nueva a la actualización de los nuevos contenidos de la malla curricular, y estaremos seguramente conociendo más adelante los resultados. Un abrazo, Jimmy. Buenos días. No, gracias a ti, Weimar, y realmente sí, yo comparto tus palabras. Esperemos que esta tarde demostremos altura a los presidentes. Si tenemos el apoyo de nuestras bases, no es necesario llevar a gente allá a buscar conflictos, reitero. Ahí es poner nuestra postura. No va a haber debate hasta donde ha dado a conocer el coordinador del desayuno escolar, don Iván Ruiz. Directamente va a ser el conteo de los votos resolutivos, porque estos debates, este análisis, se lo tendría que haber hecho en nuestras unidades educativas, y hoy solo llevar la postura, hacer un conteo y que gane la mayoría, ¿no? Y que vaya siempre en favor de la educación de nuestros hijos. Gracias, buen día. Buen día, baby. Bueno, ahí está también un poquito para reflejarles lo que está pasando en cuanto a la organización. Ahora nos vamos al contacto. Tenemos al otro lado de allá de la comunicación, tenemos una experta en comunicación, y queremos nosotros destacar y agradecer de antemano la participación de la licenciada Mónica Olmos Campos, quien es experta en educación. Mónica, buen día, bienvenida a Virtual Educa Bolivia. Querido Weimar, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia con un tema que en este momento es tan importante tratar. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, Mónica, siempre partimos para hablar de esto, y más aún en este conflicto, de los resultados que han emergido de este estudio que ha realizado, comparativo que ha realizado la UNESCO, donde de los 16 países a Bolivia nos ubican en el 13º lugar, es decir, estamos en los últimos lugares, y esa debería ser una lectura base de la cual deberíamos partir, creemos modestamente, para, ¿no es cierto?, buscar cómo superamos, ¿no es cierto?, y cómo mejoramos nuestra calidad educativa. ¿Qué es lo que piensas? Weimar, me encanta que hayas partido esta conversación por ahí, porque es lo correcto. Mira, el estudio del currículo se lo hace el 2019, se conoce este informe, y es uno de los pocos espacios en los que Bolivia como país, como Ministerio de Educación, decide participar. Debemos recordar que no es política, o por lo menos no era política del ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, participar de estudios internacionales de la calidad de la educación, ¿no? Por un tema, él decía, de soberanía nacional y de estandarización de la educación, etcétera. Pero nos sorprenden a finales del 2019 el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa en Santiago de Chile, que es parte de la UNESCO, como tú mencionas, con este estudio. Y este estudio es muy importante contextualizarlo, porque es a partir de los resultados y recomendaciones de este laboratorio, ¿sí?, que hoy tenemos la actualización curricular. Eso no podemos perder de vista. ¿Qué dice este estudio?
dice que en las 3 dimensiones, que en realidad son 4, estamos hablando de ciencias, matemáticas, escritura y lectura, ¿sí? Bolivia ocupa o está en el nivel 2, es decir, en el nivel básico, ¿sí? Nuestros estudiantes en esas 4 áreas no son capaces de realizar operaciones complejas, deducciones, ejemplificaciones, inferencias, no son capaces de hacer. Tienen una lectura, por así decirlo, en términos generales, genéricos, lineal, ¿de acuerdo? Entonces, pero fíjate tú que también menciona que Bolivia tiene una riqueza superior a la de los países de la región en términos de textos, por ejemplo, y de contenidos. Entonces eso es muy alentador, eso es muy bueno, pero entonces, ¿por qué estamos ocupando o estamos por debajo de la media latinoamericana? Y en los últimos 3 estudios internacionales que se conocen a lo largo del tiempo, de este último tiempo, ocupamos el mismo lugar, estamos por debajo de la media latinoamericana. ¿Por qué? Si tenemos gran diversidad curricular, si nuestro currículo es una gran propuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué ocupamos esos lugares? Entonces, habría que preguntarse realmente cuál es el motivo. Desde mi postura, desde mi análisis, yo creo que aquí hay un problema de método, es un problema de metodología que tiene que ver con la forma como se enseña y cómo se aprende. Es alentador en ese sentido, por lo que acabo de decir, saber que Bolivia, por primera vez en los últimos 14 años, considera o toma en cuenta las recomendaciones de un organismo internacional y de un estudio con tanto prestigio a nivel internacional y mundial, ¿sí? Toma en cuenta estas recomendaciones y las incorpora, ¿no?, de manera estratégica en lo que hoy se conoce como la actualización curricular 2023. A ver, Mónica, yo creo que todos los que en este momento también están en sintonía de nuestra programación entienden de que si los resultados de esta evaluación nos ubican en los últimos lugares, por sentido común lo que tenemos que hacer es mejorar, y para mejorar hay que cambiar, y tú bien lo decías, se han incorporado estas recomendaciones. Entonces, no debería haber, ¿no es cierto?, motivo alguno para realizar precisamente esa actualización, esa incorporación. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bien, me hubiera gustado que el análisis de la actualización curricular, el análisis netamente pedagógico, académico, didáctico, curricular, ¿sí?, se lo hubiera hecho al margen de otros elementos que sí son legítimos, que sí son necesarios discutir. Lamentablemente hay una confusión porque se ha metido a la bolsa, ¿sí?, se ha metido a la misma protesta y demanda, al mismo pliego petitorio, ¿sí?, asuntos que tienen que ver con demandas del gremio, con asuntos pedagógicos. Bien hubiera sido tratar estos asuntos pedagógicos de manera totalmente independiente. Así hubiéramos tenido una visión mucho más objetiva, más clara y más sensata, ¿de acuerdo? Y hubiéramos podido distinguir de dónde viene esta actualización curricular, qué significa esta actualización curricular en términos cuantitativos y cualitativos y a dónde apunta. Y podíamos haber hecho una comparación entre los lineamientos curriculares del 2012 y los lineamientos curriculares del 2023. Lamentablemente, no sé si por una visión también un poco manipuladora del magisterio, se decide mezclar estos temas, ¿sí? En realidad, el problema central, querido Weimar, yo creo que aquí no es el tema pedagógico, no es el tema curricular, ¿sí? Porque siendo objetivos y siendo técnicos, no hay mucho que discutir, ¿sí? Si usted ha leído, si nuestros oyentes han estudiado la actualización curricular, en definitiva, es mucho más positiva que negativa. El tema aquí es que los maestros están discutiendo y están reclamando asuntos que tienen que ver con su gremio,
es decir, están pidiendo el 33% del presupuesto general del Estado, claro, y esa es una locura, ¿sí? Yo quiero darte un dato aquí al respecto, y yo no soy masista, por si acaso, yo no soy masista, nunca voy a ser masista, valga la aclaración, es más, siempre he sido muy crítica al masismo, al gobierno y a la educación, cómo se ha gestionado la educación. Pero en honor a mi honestidad intelectual, esta vez tengo que decir que la actualización curricular es muy interesante. Bueno, volvamos al tema presupuestario. Piden 33% o nada. ¿Qué dice la UNESCO? Y te lo voy a leer. Dice, la UNESCO en un informe que recién se ha publicado hace 2 meses, exagerando, dice, 13 países de la región latinoamericana no cumplen las metas de financiación. ¿Cuáles son esas metas de financiación? Hacer que el 15% del presupuesto, del gasto público, del presupuesto general del Estado, ¿no?, esté destinado a educación. ¿Qué sucede con Bolivia? Bolivia ha destinado el 2022, y me parece que sigue con el mismo presupuesto, el 10,8% del presupuesto general del Estado. Es decir, estamos por debajo de ese 15% que proyecta y dice como óptimo la UNESCO, pero estando todavía un poco lejos de ese 15% que es ideal, ¿sí? Estamos, según el Banco Mundial y fuentes del Ministerio de Educación, ¿sí?, en el segundo lugar en inversión educativa a nivel latinoamericano. ¿Sí? Hay muchos gobiernos, hay muchos países que están por debajo de ese 10,8%. El tema aquí no es un análisis frío, sin embargo, de ese porcentaje, de esa cifra, sino también es saber dónde se destina y cómo se distribuyen ese 10,8% de presupuesto. ¿Sí? En términos globales podríamos decir que no estamos mal, no hemos alcanzado el nivel óptimo, ¿sí?, pero a nivel más cualitativo valdría la pena conocer también cómo se distribuye, porque yo puedo destinar ese presupuesto a viajes, viáticos, o malos profesores, o medidas erráticas, ¿me entiendes? Lo puedo distribuir mal, pero también lo puedo distribuir bien. Entonces, habría que conocer ese detalle que yo francamente no lo conozco. Bueno, Mónica, en realidad ahorita estamos en el dilema en que se sobreponga, ¿no es cierto?, este pliego que, como bien lo dices, yo lo tengo en manos y lo he revisado, el 95% son reivindicaciones salarialistas, administrativas, en favor del sector del magisterio. El resto simplemente son afirmaciones genéricas de pedir una mayor asignación presupuestaria. Pero el dilema ahorita es, ¿qué va a pasar? Es decir, si por un lado el gobierno cede y pospone la actualización de estos contenidos hasta la realización del Congreso Pedagógico, o por el otro, el magisterio, ¿no es cierto?, cede y puede implementarse de manera gradual. ¿Quién se ve favorecido o quién se ve perjudicado de esta decisión? Ok. Habiendo dicho lo que hemos manifestado, y suponiendo que se tiene la capacidad y la voluntad política y dirigencial de separar estos dos temas, que yo pienso que por favor y pido por favor que se deberían separar y tratar por separado, ¿sí? Es decir, si bien hay deficiencias presupuestarias y un malestar en el gremio, es difícil que también podamos ejecutar o hacer una buena gestión curricular. Eso se entiende, es lógico. Pero yo creo que en bien de nuestros estudiantes, que son los más perjudicados, en bien del desarrollo del país, ¿cierto?, tenemos que tener esa capacidad y esa voluntad de hacer un análisis técnico, pedagógico y didáctico de esta actualización curricular, ¿sí? Este es un tema muy técnico y es un tema que lamentablemente todos los padres de familia no tienen el tiempo y el interés y tampoco, sí la obligación, Weimar, pero no el interés de leer,
¿sí? Mucho yo leo en las redes sociales que dicen adoctrinamiento. Quiero decirles una cosa a esos padres de familia, con todo respeto y cariño. Estos lineamientos curriculares, esta actualización curricular, créanme que es mucho menos ideológica, mucho menos política que la ley que teníamos o el planteamiento que teníamos el 2012. Muchísimo menos, ¿sí? Durante estos 14 años de la ley 070, los propios maestros y los padres de familia y en la opinión pública hemos reclamado un alejamiento, ¿no es cierto?, de la ley 070 a lo que es la ciencia, la investigación, la ciencia, ¿sí? Hubo un recorte, recordaremos, por ejemplo, de las asignaturas, ¿sí?, de las materias vinculadas a ciencia y tecnología. Pues en esta actualización 2023 hay un intento muy evidente, claro, ¿sí?, de hacer un retorno a lo que son los principios científicos y tecnológicos. Es más, yo me he dado a la tarea de hacer un vaciado de estos contenidos que se hicieron conocer de manera dispersa por el mismo ministerio, los he acomodado y los he vaciado a las áreas de conocimiento. Y quiero decir que hay 4 áreas que han sido más potenciadas, podríamos decir. La primera es lenguaje, comunicación y lenguaje. Ahí sí nosotros podemos ver una interesante secuenciación curricular, muy interesante. Otro tema es que nuestros maestros no sepan hablar inglés y se les pida enseñar a hablar. Pero ese es otro tema. Es un tema de gestión y de capacitación docente. No es exclusivamente curricular, de propuesta curricular, ¿sí? Es de gestión curricular, no es de diseño curricular. Muy bien. Las otras áreas que también se han visto potenciadas son precisamente las que tienen que ver con ciencia y tecnología, ¿sí? Técnica y tecnológica. Esa área ha sido muy bien potenciada. El otro es de música y el otro es de educación física. Entonces, si usted analiza los contenidos así fríamente, no hay dónde oponerse. Que se habla de golpe, se habla de ruptura constitucional, que no nos termina de convencer porque no fue ruptura constitucional, fue sucesión constitucional, sí, pero ¿sabes qué, Weimar? No nos está gobernando la oposición, no nos está gobernando Carlos Mesa, ni Tuto Quiroga, ni Camacho, ni Áñez, nos está gobernando quien nos gobierna, ¿sí? Nos está gobernando el MAS, pero y haciendo un esfuerzo por entender, ¿sí?, el antes y el después, yo veo que aquí hay un gran paso y hay una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento con pinzas. Al margen del título, hay que entender la exposición didáctica, ¿sí? Hay un tratamiento con pinzas. Voy a ver en mi computadora, si puedo ver, claro. Este contenido es el número 5, página 273 del texto de aprendizaje de sexto de secundaria. Se titula La ruptura constitucional de 2019. ¿Sí? Ese es un contenido polémico, ¿no? Este es el contenido más polémico, por eso es que lo traigo a colación. Dice, hablar de ruptura del orden constitucional conlleva analizar los diferentes sucesos que se dieron durante el periodo comprendido entre el 2019 y 2020, considerando las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, que es recordemos que es uno de los informes internacionales que mejor cayó, digamos, a oficialistas y opositores, ¿sí? Ajá. El más completo y el más objetivo, podríamos decir, y otros documentos relacionados a estos hechos. Esta reflexión debe promover un diálogo horizontal y participativo, el cual es importante para disminuir la polarización política y regional. Estoy leyendo el texto de aprendizaje, el texto que va a llegar a manos de nuestros estudiantes, y sigo. Fomentando la intraculturalidad e interculturalidad en el marco del artículo 45 de las normas generales para la gestión educativa del subsistema de educación regular. Mónica, en consecuencia, sí. A ver, si me permites, lamentablemente tengo pocos minutos, pero hay un tema que sí me interesa. Sí. El tema es, en algunos otros países, tampoco es novedoso, normalmente se tiene esta suerte de resistencia del sector magisteril. Se ha optado por poner
a las plataformas educativas como una alternativa para que estos contenidos que no los quieren dar los profesores los puedan adquirir los estudiantes a través de estas plataformas libres. Esa es una posibilidad ya para cerrar nuestra entrevista. Y debería ser, pero también debo decir que el año pasado el ministro Kelka, si no me equivoco, en más de 2 oportunidades prohibió a los establecimientos educativos, sobre todo a los privados, utilizar otras plataformas que no fueran las autorizadas o las designadas por el Ministerio de Educación. Y esto está muy mal, porque en un mundo globalizado, abierto, donde la información es un derecho, ¿sí? Un derecho humano, podríamos decir, es decir, no se puede coartar ni limitar ni decir o me usas esta plataforma y nada más, porque eso atenta contra la libertad de expresión y la libertad de elegir lo que uno quiere, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente, esta información debería ser libre, pero lo dice el texto. Dice el texto que yo estaba leyendo, consulta a tus padres, consulta a otras personas, consulta a otras fuentes, investiga y debate y saca tus propias conclusiones. Algo que a mí, en términos didácticos estrictamente, me ha gustado mucho de estos textos de aprendizaje del 2023, es que ponen QRs. Todas las unidades temáticas tienen acceso a QR. Y la forma de exponer es un constructivismo cognitivista y también social muy importante. Todas las unidades temáticas parten de analiza, observa, reflexiona, piensa, discute, pregunta, investiga, ¿sí? Lee y saca tus conclusiones y produce. Es un esquema netamente constructivista, muy positivo. Mónica, a ver, el tema está súper interesante. Yo te voy a pedir, por favor, ya estamos prácticamente cerrando nuestra programación, se viene otro espacio. El próximo fin de semana quisiera ahondar este tema que me parece fundamental. Ya lo vamos a coordinar internamente. Te agradezco por tu participación, Moni. Un abrazo y bueno, pues vamos a continuar hablando sobre este tema. Gracias, Mónica. Gracias, Weimar. Perdón por la pasión que le pongo al tema y estaremos la próxima semana. Muchas gracias, un saludo cordial. Gracias a ti. Hemos llegado al final de nuestra programación, nos despedimos. Será hasta el próximo fin de semana, de 9 a 10 de la mañana. Buenos días, permiso.